Antes de empezar, quiero que nos cuenten brevemente, en un titular, de qué va a tratar la dinámica que vamos a tener hoy. Bueno, buenos días a todos. Un poco queremos dar un panorama general y acotado de qué entendemos por la seguridad de la cadena de suministro, cómo los abordamos los distintos actores, qué tenemos que tener en cuenta, qué estamos haciendo y cómo podemos colaborar más entre los distintos actores que trabajamos día a día para suministrar los productos de manera correcta y adecuada. Sí, para agregar un poco es también mostrar el espíritu de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Esto de qué podemos hacer en conjunto todas las empresas, porque directa o indirectamente hoy estamos tomando las mismas medidas, haciendo las mismas acciones, y cómo podemos colaborar todos en conjunto, porque en definitiva lo que buscamos es que nuestros pacientes reciban sus medicamentos y poder hacer más eficientes nuestro proceso de distribución, y obviamente algunas áreas más técnicas, en mi caso de seguridad, cómo colaboramos e impactamos directamente en ese propósito, ¿no? Me quedo con esa idea de colaborar todos juntos, porque la propuesta que ustedes traen hoy es precisamente de colaborar. ¿Ustedes han escuchado hablar de la plataforma Menti? Levanten la mano. ¿Cuántos han utilizado alguna vez? ¿Cuántos? Exactamente. Bueno, para aquellos que no las conocen, les quiero contar que es una plataforma interactiva donde vamos a generar esa conocida y tradicional nube de palabras, de conceptos, ¿sí? Lo que nos traen hoy Natalia y Germán es una dinámica donde precisamente vamos a construir esta presentación con los aportes que ustedes estén haciendo desde sus lugares. Si les parece, ¿cuál es la primera propuesta? Porque vamos a ingresar, allí está la dirección, miren ustedes, menti.com, y les va a pedir un código. El código que tienen que ingresar es 1974520. Está en la pantalla para que ustedes lo puedan ver. En la medida que hayan ingresado, me dicen sí con la cabeza, así sabemos que ya están en menti.com. Excelente. Y cuéntenos, ¿cuál es la primera propuesta, la primera pregunta para el público? Bueno, la primera pregunta tratamos de hacerla para empezar a disertar un poco e introducir el problema es ¿cómo definen ustedes a lo que es seguridad en la cadena de suministro? Una sola respuesta, una palabra, dos palabras, no más que eso, y después de ahí vamos a empezar a hablar y algunas preguntas que también tengan ustedes para poder empezar a incursionar en el tema y poco a poco ver cómo cambió esta definición que seguramente si hacíamos esta presentación hace 15, 20 años atrás iba a ser totalmente distinta y hoy los principales desafíos nos llevan a enfocarlo de una manera más distinta, ¿no? Allí está apareciendo la nube de palabras con los conceptos que ustedes volcaron en esas cajitas que les daban hasta 3 posibilidades. Germán, ¿querés repasarlas? A ver, me gusta lo que estoy leyendo, integridad, trazabilidad, orden, prever, certezas, confianza, y un poco relacionado a lo que hablábamos antes, y creo que Nati coincide conmigo, que si hacíamos esta pregunta 15, 20 años atrás, yo creo que todos nos íbamos a enfocar pura y exclusivamente en los temas delictivos, ¿no? Temas de robo de productos, temas de hurtos, tanto en el transporte, en nuestros depósitos. Y esto, cambio constante de nuestras cadenas de suministro, el principal desafío de hacerlas más ágiles, más seguras, más eficientes para hacer mejores nuestros procesos, nos llevan a que tengamos que hablar de trazabilidad, de claridad, orden y certezas, y dejemos de hablar un poco de todo lo que es robo en el transporte, en nuestros depósitos, que si bien forma parte de un grupo de medidas que no las dejamos de lado y todas las empresas tenemos en cuenta que eso lo tenemos que hacer, hoy nos estamos enfocando también en esto, ¿no? En hacer nuestros procesos más confiables, más íntegros, y después vamos a ir dando algunos pequeños detalles de qué es lo que tenemos implantado. Y también quiero hacer referencia a algo que dijeron en la primera presentación, esto de la confianza que hay, por lo menos en Uruguay, del compromiso que tienen todas las empresas y también el gobierno, y cómo también estos temas están netamente vinculados a autoridades regulatorias, a fuerzas policiales, cuando tenemos distintos tipos de problemas, y ese compromiso también es importante, pero creo que después más adelante lo vamos a abordar. Corríjanme ustedes si me equivoco, pero teniendo en cuenta, miren, se va nutriendo con lo que ustedes están enviando, aparecen más todavía. Trazabilidad, calidad, confianza, integridad, certeza, orden, tranquilidad, compromiso, control, buenos conceptos. Y lo que pensaba mientras las veía es que quizás estas son las que también evitan o son garantía de que no ocurran finalmente los robos. Sí, incluso también hay una palabra que va por ahí chiquita, que es procesos, y cuán importantes son cumplir las reglas que tenemos cada uno de los laboratorios, ¿no? No solamente es la trazabilidad, la importancia en la seguridad, tener GPS en nuestras unidades de transporte, sino realmente también hablaban de los
procesos GMP que tenemos como compañías farmacéuticas, que es muy importante seguirlos. Todo eso también data de cómo contribuimos cada uno de los actores en todo, a lo largo de la cadena logística para esto, porque no es solamente seguridad de tener mi camión o el avión o el medio de transporte que se necesite seguro, sino uno como individuo que pertenece a la cadena de suministro, qué hace también para salvaguardar la integridad del proceso que está haciendo y en el futuro del medicamento o del bien que se vaya a llevar al mercado. ¿Y cómo se alcanzan esos puntos, la trazabilidad, la confianza en la práctica? ¿Qué se aplica? ¿Qué procesos se logran y se instrumentan? Bueno, tenemos un montón de procesos que en conjunto, y además forman parte, creo que acá tenemos gente de diversas áreas, creo que todos directa o indirectamente estamos involucrados en el día a día en esto. De la gente de logística, la gente de seguridad, la gente de calidad. La gente de calidad juega un papel importante cuando hablamos, por ejemplo, de falsificar un producto. Es decir, tenemos un producto que está falsificado, ¿cómo corroboramos que realmente es un producto legítimo de nuestra compañía o no? Yo creo que eso es donde esto de demostrar de que trabajamos en conjunto para un panel, también en nuestra empresa trabajamos en conjunto con un mismo propósito, ¿no? Esto de asegurar que todos nuestros procesos sean legítimos, confiables, con el mismo foco, ¿no? De hacer en el paciente la liberación de producto y que le llegue a término. También algo importante que quiero como mencionar, yo creo que todos estos temas que estamos hablando, quizás en regiones como las nuestras, en Sudamérica, en países como con altos índices delictivos, Brasil, México y ahí para abajo, yo creo que estos temas no se hablan o tan frecuentemente en Europa o en regiones donde son más tranquilos y quizás cuando traemos esto a Sudamérica sí nos hacemos más foco porque entendemos que el riesgo es mayor y tenemos que prestar mayor atención a todas estas cosas. Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Casi todas nuestras cadenas de suministros regionales tienen impacto no solo en Uruguay, en Argentina, como países limítrofes, Brasil, pero muchas veces exportamos productos a Perú, Colombia, Chile, y tenemos que asegurar que todos estos procesos estén alineados para cumplir y trabajar en conjunto, que es un poco lo que buscamos también. ¿Natalia? Sí, sobre todo también un concepto que a veces manejamos en la interna de Roche y es que calidad somos todos, ¿no? Esto de calidad tiene sus procesos, pero de alguna manera todos los tenemos que conocer, todos los tenemos que integrar en nuestras actividades, porque de alguna manera data de la seguridad de lo que va a llegar al mercado también. Entonces, de alguna manera es ser conscientes de que a veces sí son procedimientos o procesos que se tornan relativamente pesados, son muchos, hay que saber muchas normas, hay que estar como siempre a la vanguardia de cosas nuevas que están surgiendo, pero es necesario que todos desde la cadena de suministro también estemos aliados con nuestros compañeros de calidad, con nuestros compañeros de regulatorio, con los externos también que tenemos, los servicios 3PL, los servicios de transporte, todos vamos hacia un fin común y ese fin común tiene que trasladarse a través del cumplimiento. ¿Cuáles son los principales desafíos de la cadena de suministro? Bueno, si quiere empiezo yo. Los principales desafíos desde mi punto de vista quizás más técnico, sí. Nati es más de logística, ella va a dar su punto de vista, es que ninguno de estos procesos de todo el suministro de los medicamentos se ve afectado por amenazas externas, ya sea, como hablamos al principio, robos, tanto a la distribución como al almacenamiento, hasta la entrega final del medicamento. En muchos casos yo creo que la mayoría de las empresas derivamos nuestra logística en empresas especializadas en este rubro. Y mi desafío es yo asegurar desde mi área de seguridad de auditar estas empresas que cumplan con los estándares, pero no solo seguridad, Nati mencionaba calidad. Calidad también audita con el mismo foco y con el mismo propósito. Y creo que todas las áreas hacen un trabajo fundamental para que esto suceda y se pueda llevar a cabo. Sí, a veces pasa que, por ejemplo, tenemos un producto nuevo a lanzar en el mercado y hay que cumplir determinadas etapas de, bueno, esto de las auditorías, el tener distribuidores reconocidos, aceptados y validados por nuestros equipos. De alguna manera, a veces nosotros desde el área de logística pensamos que pueden enlentecer el proceso porque de alguna manera queremos llevar el producto ya a un paciente que lo está esperando y que no puede esperar que nosotros tengamos todos los trámites, digamos, check, como para, bueno, ok, no te lo puedo entregar, te lo voy a entregar la semana que viene cuando cumplamos todos los requisitos de auditoría y demás. De alguna manera también tenemos que ser conscientes cómo acotar esas brechas, cómo hacer que se entienda que ese proceso es necesario para legitimar la validez de lo que estamos entregando, para estar todos seguros que realmente estamos añadiendo valor a esa cadena, que no es solamente un producto que va en un transporte y llega, sino qué pasa cuando llega, quién lo recibe, cómo lo recibe, qué tecnología aplicada tiene, si lo recibe y firma una hoja, si tiene algo para escanear, cómo lo manipula dentro de su propia organización, va directamente a un refrigerador, la mayoría, el 90% de nuestros productos es de cadena fría.
Entonces, ¿cómo lo manipula? ¿Qué seguridad tiene a la hora de manipular nuestros productos? ¿Cómo nos hacemos referencia de que realmente no hay ningún tema de, no sé, qué pasa si hay un apagón? ¿Están calificados? ¿No están calificados? ¿Tienen planta para renovación de energía? Son pequeñas cosas que en el día a día no se ven, pero que hay que estar como súper conscientes y también entender que no todos los que pasamos por la cadena tenemos la misma tecnología o el mismo acceso a la tecnología. De acuerdo. Estamos hablando, por ejemplo, que nuestros productos obviamente llegan a hospitales públicos y que de alguna manera la recepción de la tecnología, ahí hay como bastantes procesos que son antiguos, de llenar un papelito con la mano, pasar por determinadas firmas para poder recepcionar, todo eso enlentece la cadena, todo eso enlentece la disponibilidad del medicamento. Entonces son cosas de también cómo crear, y en esto volvemos al punto de nos unimos para crear algo en conjunto para que mejore el país, ¿no? Cómo entre las farmas podemos generar esa sustentabilidad y ese acceso a la información y a la tecnología entre los laboratorios para que de alguna manera también acotar esa brecha de disponibilidad de producto y también con las autoridades nacionales, es decir, bueno, la tecnología vino para quedarse, no vino porque, bueno, pasó la pandemia y tuvimos que adaptarnos todos, vino para quedarse, hay determinadas cosas que son súper importantes que en términos de cadena de frío lo tengamos en claro y cuanto antes dispongamos del medicamento en los hospitales, antes cada paciente va a recibir su tratamiento. Entonces, es bien importante este intercambio porque quizás los puntos de dolor que tengamos hoy, que tengan nosotros hoy, ellos ya lo tienen resuelto. Entonces, de alguna manera, esa mancomunión de que vamos todos hacia el mismo fin, independientemente de qué medicamento estamos poniendo a disposición. Es buenísimo este punto que planteas y además, en función de lo que decías anteriormente, lo que yo percibo es que hay una responsabilidad asumida de que el trabajo no termina en lo que yo hice o en que lo produje, sino que termina cuando al paciente le llega. Entonces hay que hacer también un seguimiento de todos los demás hasta que la cadena se cumpla y llegue a destino. Inclusive un poquito más. Y más allá inclusive. también. Bien. Sí, porque cuando hablamos también de devolución de producto, de destrucción de producto, en muchos casos ese producto, si no lo destruimos de manera correcta, puede llegar a la venta ilegal, a un paciente que no tiene indicado ese producto y está en manos de alguien que no lo necesita y no lo requiere. Entonces, esto de va más allá, tenemos responsabilidad hasta el último minuto en que ese producto forma parte de la cadena hasta que se destruye y se constata esa destrucción. Si les parece, podemos pasar al siguiente ejercicio. Vamos a seguir en menti.com y les queremos plantear la siguiente pregunta. ¿Qué creen ustedes que motiva a las industrias a darle foco a este tema? Y acá pueden explayarse un poquito más, puede ser un concepto, ¿sí? Mientras tanto, si les parece, seguimos conversando. Yo tengo algunas preguntas para plantearle y seguimos con este aspecto más adelante. ¿Qué están haciendo las empresas hoy para trabajar en esto? Bueno, la respuesta es amplia, la fuimos abordando. Yo creo que hay un montón de áreas que forman parte, pero no mencionamos a una que yo creo que va a ser muy importante en lo que venga acá en adelante con la incorporación de nuevas tecnologías. Yo creo que es en los departamentos de sistemas de IT y de seguridad de datos. Estamos viendo cada vez en otras regiones, quizás más en el norte, en Estados Unidos, en Europa, todos los que son temas de ciberseguridad y ciberataques a la cadena de suministro. Entonces, esto de que hablábamos antes de que calidad, de que logística, de que higiene y seguridad, medio ambiente, seguridad patrimonial, yo creo que en el futuro un actor fundamental va a ser la gente de IT y toda esta colaboración en conjunto. Pero yendo a la pregunta, yo creo que la mayoría de las empresas de acá tenemos estándares corporativos que tenemos que cumplir. Y dentro de estos estándares corporativos están como algunas reglas que seguimos en cómo colaboramos para hacer cumplimiento de todas estas cosas. Por lo menos hablo de nosotros y sé que Roche también lo está implementando y la mayoría de las empresas de las regiones. Auditamos a nuestros 3PLs, a nuestros distribuidores con estándares americanos que se llaman de etapa, que son estándares que auditan y controlan todo lo que es la seguridad en la cadena de suministro en todas perspectivas. Desde el transporte hasta el almacenamiento, el transporte marítimo, terrestre, aéreo, lo que fuese, se abarca todo de ese lado. Nosotros auditamos y seguimos eso. Y mucha gente, mucho tiempo, y veo a colegas de Behringer que nos sufren porque pedimos su colaboración también para auditarlos, porque ellos son los logísticos y lo conocen también mucho los procesos y forman parte de todo este proceso que realizamos en conjunto. Y acá es donde quiero mencionar que esta agencia que es TAPA, que es americana, en el 2021 lanzó un estándar de ciberseguridad y por eso digo que en el corto plazo yo creo que va a ser un tema que va a tener mucha relevancia e importancia, que lo vemos cada vez sonando más fuerte
en la región y donde vamos a tener que trabajar muy duro, conjunto con los departamentos de sistemas, porque creo que es algo que se viene y que vamos a hacer. Buen punto. Lo vamos a retomar ahora, Natalia, si te parece, porque ya estamos viendo las respuestas. Muchas gracias por la ayuda que recibimos desde las mesas de acá adelante. Bien, para la pregunta, ¿qué motiva a las industrias a poner el foco en la seguridad de la cadena de suministro? Miren ustedes, calidad, responsabilidad, conciencia del impacto, pacientes, también la palabra paciente, diferenciación, foco en el paciente, qué interesante esto, competitividad, confiabilidad entre origen y destino, costos y servicio, ahorro económico. Cuéntenme ustedes. Todo eso. La verdad que cuando pensábamos en esta pregunta, pensábamos en qué tan conscientes éramos nosotros del paciente, ¿no? Porque siempre hablamos de disponibilizar el medicamento, de la trazabilidad de la última milla, de cómo hacemos para que llegue más rápido, de tener todos los acuerdos validados, las auditorías, la trazabilidad. También en paneles anteriores, en años anteriores, se habló mucho de la serialización, de lo importante de tener el producto serializado para saber dónde, en qué lugar y qué cajita está. Pero sobre todo con foco en el paciente, sobre todo con el foco destinado a que todos somos pacientes, que todos tenemos una persona conocida que está recibiendo un medicamento, cualquiera sea ese medicamento. Cuán importante es que nosotros podamos asegurarle a esa persona que está recibiendo el medicamento genuino, con el tratamiento genuino, con la dosis necesaria y que realmente tenga el prospecto correcto, tenga la dosificación correcta y tenga también el lugar a cual reclamar en el caso de que él sienta que ese medicamento fue adulterado, falsificado o que tiene una pestañita doblada o rota. Es súper importante, ahí están cayendo algunas más. Están cayendo más, las podemos repasar. No quedar fuera del mapa, asegurar la correcta trazabilidad, optimización de costos, sí, mejorar y dar un producto de mayor calidad y nivel, evitar errores y tratar de ser lo más eficientes posible. ¿Quedan más? A ver. Si scrolleamos, responsabilidad, eficiencia, seguridad para los pacientes, industria cada vez más exigente y regulada. Sí, sobre eso también la industria está siendo cada vez más exigente y regulada, sí, y también por otra parte un desafío que tenemos como industria es que no todos los gobiernos están siendo igual de exigentes y regulados, en el sentido de que, por ejemplo, como mencionábamos, la ley de serialización no existe en todos los países de Latinoamérica. ¿Y cuán importante sería tenerlo? Porque de alguna manera hoy sabemos que existen productos que vienen desde Argentina o Brasil e ingresan libremente al Uruguay y que esos pacientes acceden a esos productos que de alguna manera no son los que comercializa la empresa en Uruguay y de alguna manera nosotros hay que hacer como un movimiento bastante exigente para entender si realmente fue falsificado, fue adulterado, si viene genuinamente, ir con nuestros pares de los países que ingresan el medicamento y eso pasa y pasa más de lo que lo vemos y pasa más asiduamente. El mercado de contrabando o el mercado negro, como se dice, está a la vuelta de la esquina, entonces tenemos que asegurarnos, y esto del posicionamiento del mercado también es real, esto de garantizar la eficiencia y la confianza también, la adoptabilidad de los medicamentos, la adoptabilidad de los tratamientos. Es súper importante que cualquiera de nosotros cuando toma un medicamento se sienta que está tomando el medicamento correcto para que le haga mejorar. Y de alguna manera esta seguridad en la cadena de suministro, y volvemos al punto de inicio, somos todos, no es solamente el equipo de calidad que se tomó el trabajo genuino de revisar si el empaque era bien, si el pantón era el correcto, si los números estaban correctos, si la serialización era comprometida, sino que desde nosotros también, desde una cadena logística sustentable, una cadena logística validada, ese partnering que tenemos con nuestros 3PLs o con el aeropuerto o con los depósitos o con la cadena de transporte, con nuestros agentes de carga, la instrucción y la corriente educación de todos los agentes de la cadena es importante para después llegar al final, que es nuestro paciente que recibe el medicamento y que está en condiciones óptimas. Entonces que creo que todo lo que ha salido ahí, la verdad que me pone súper contenta de todos esos conceptos porque reflejan. Reflejan. Cuando planteamos esta pregunta era, bueno, el paciente tiene que estar en el centro de las respuestas. Apareció muchas veces, apareció muchas veces el paciente. Y algo que veíamos antes, ¿no? Esto de mejora continua, de confiabilidad, esto de hacer nuestras cadenas de suministro cada vez más eficientes y lo que forma la parte de seguridad dentro de esto, ¿no? Y otro punto fundamental creo acá también es la reputación y la imagen de la compañía, porque Exacto. Si tenemos un producto que está vendiéndose de manera ilegal, que es falsificado y que potencialmente puede tener un impacto en nuestros pacientes, ahí nos hemos afectado todos como compañía y ahí sí vamos a tener que trabajar todos cada vez un poquito más en conjunto para hacerlo, pero vi que salió, era algo que íbamos a mencionar, así que contentos por eso también.
Es un área en la que ustedes afirman entonces que no hay negociación de no poner el foco y no invertir, porque esto conlleva también inversión, financiamiento. Sí, la inversión quizás en muchos casos también es humana, ¿no? Porque requerimos que todas las áreas, ciertos momentos, dejen de hacer alguna que otra cosa para ponernos a revisar los procesos, ir a visitar a los distribuidores, hacer auditorías, hacer seguimiento, controlar. Lo mismo que hace la gente de calidad, lo mismo que hace la gente de higiene y seguridad y medio ambiente. Todo el tiempo es lo que mencionamos en el primer panel, ¿no? Buscando la mejora continua de los procesos y cómo podemos colaborar para ser más eficientes cada día un poquito más. Y sobre todo la educación, porque no es solamente los expertos que van a hacer una auditoría o los expertos que van a visitar depósitos, sino también la educación continua de cada uno de los que estamos en la cadena de valor, porque de alguna manera hay estándares que cambian, nos ayornamos todo el tiempo. Esto de incorporar la tecnología a los procesos también es un proceso súper importante. Hace un ratito estábamos hablando de ciberseguridad, esto del e-commerce, o sea, todo está relacionado, íntegramente relacionado, que si lo vemos como abstraído, son puntos que, ok, logística se encarga de, calidad se encarga de, seguridad, medio ambiente se encarga de, pero de alguna manera todos componemos esa cadena. Entonces, si cada uno no es consciente del quien viene antes y el quien viene después en términos de educación, en términos de todos tenemos el mismo foco que es el paciente, de alguna manera caminar todos hacia el mismo objetivo que tenemos y el impacto, el generar impacto, cómo generamos más impacto a la sociedad, cómo brindamos mayor servicio en menor tiempo, pero siempre con los altos estándares que la industria necesita, ¿no? Y el país necesita. O sea, todos somos pacientes, todos vamos a necesitar algún medicamento, entonces de alguna manera ese sentimiento genuino de nunca dar por sentado, sino que siempre saber a quién preguntar, saber cuáles son los estándares que tienen los laboratorios. Todos tenemos un área de farmacovigilancia. Esa área de farmacovigilancia, ese teléfono de farmacovigilancia es vital cuando nosotros reconocemos que puede haber alguna adulteración. No dejar pasar, no hacer como caso omiso de que, bueno, igual no importa, vino con apenitas doblado el empaque. No, eso a nivel de calidad y a nivel de logística es importante. Entonces, de alguna manera, como traer el foco siempre a ese objetivo común y al impacto que le estamos generando a la sociedad. Sí, y hablaba ahí de los departamentos de farmacovigilancia y al principio poníamos al paciente en el foco y al final de la cadena es el paciente el que nos va a llamar y nos va a decir tengo un medicamento que recibí que tiene un prospecto que no es el indicado, tengo esta duda y nos hacen llegar ellos que son el eslabón final de nuestra cadena para nosotros ponernos a trabajar en eso. Así que es importante entender bien todos los procesos y cómo colaboramos todos con el paciente y cómo ellos también nos retribuyen vía estos canales de comunicación para enterarnos, porque es imposible conocer dónde hay un medicamento nuestro que puede estar siendo adulterado, más si son medicamentos de consumo masivo, en algunos casos lo que son productos biosimilares o productos oncológicos más específicos, si bien no están exentos, porque creo que todos los laboratorios tenemos casos de ese tipo de falsificación o contrabando, pero cuando tenemos medicamentos de consumo masivo que son más fáciles de adquirirlos para meterlos en otro mercado o que llega al paciente de alguna manera adulterada, creo que es importante remarcarlo. Cuando estábamos esperando que nos apareciera el segundo Menti, yo les preguntaba, bueno, ¿por qué las empresas tienen que prestarle atención a esto? Ahora les pregunto, ¿qué están haciendo las empresas en función de esto? Bueno, es un poco todo lo que englobamos desde el principio y creo que terminamos en esto, ¿no? Seguir trabajando en lo que venimos haciendo y yo creo que la principal oportunidad de mejora que tenemos es esto que hablábamos de la cooperación. Todos, Roche, Boehringer, Pfizer, AstraZeneca, no voy a nombrar a todas porque no terminamos, pero todos de nuestro lado estamos exigiendo a nuestros distribuidores, a todos los que forman parte de esta cadena de suministro, distintos estándares, los auditamos, los continuamos monitoreando en busca de la mejora continua. Yo creo que si nosotros logramos trabajar en conjunto, compartir esta información, como hablaban antes de una mosquita, si necesitamos ir a buscar, queremos montar un negocio en Uruguay, preguntemos a la otra empresa, también preguntemos a la otra empresa dónde están las principales oportunidades de mejora y qué estamos haciendo. Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar también y empezar a compartir información entre todos nosotros para buscar este bien común. Quizás en mercados como Uruguay, donde tenemos la suerte que decíamos antes, ¿no? Estamos cerca del aeropuerto, nuestras cadenas de suministro quizás aquí no son tan extensas, pero también exportamos y nuestros productos llegan al resto de Sudamérica y tenemos que prestar foco de atención ahí. Como hablábamos antes, empieza acá, pero hasta que no recibe el paciente en otro país el medicamento, esto no termina y tenemos que trabajarlo.
Sí, yo creo que un punto importante también que hablaban en el bloque anterior del tema de las personas, ¿no? En Latinoamérica estamos como muy acostumbrados este foco a las personas, pero la interacción, no tener ningún tipo de miedo o X de decir, bueno, puedo ir a acercarme al director de tu empresa, puedo ir a acercarme con Germán y preguntarle cómo están haciendo las cosas en tu empresa, qué podemos aprender, cuál fue el desafío más grande que tuvieron, cuál es el punto de dolor que resolvieron, porque de esa interacción también surgen buenos acuerdos. Y el hecho de trabajar en conjunto también, por ejemplo, para planes gubernamentales, para hospitales públicos, que sabemos que la adoptabilidad de procesos, el tema de la tecnología y demás es más difícil, de alguna manera una industria consolidada y con estándares, digamos, altos, que ya los tenemos, pero que los podemos volcar más, también va a hablar del país, va a hablar de todas las industrias trabajando juntos para mejorar la calidad de vida del país, para mejorar los accesos a la medicina también. Todos somos pacientes, ya es un concepto que ya repetimos, pero que lo traemos a la mesa de nuevo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desde cada uno que trabaja en un laboratorio, que trabaja en una parte de la cadena de suministro, ayudar a poner su granito de arena y que esto realmente se vuelva un intercambio de ideas, pero satisfactorio para implementar, ¿no? ¿Cómo pasamos del llamado a la acción? ¿Cómo hacemos para llevar esta seguridad en la cadena de suministro a la realidad y que Uruguay, además de todo lo que ya presentábamos, de la integridad, del poder logístico, de zona franca y demás, cómo hacemos para que la cadena de seguridad del país sea suficientemente robusta desde puertas adentro y hacia afuera, y qué estándar estamos manejando y mancomunando entre todos para que eso pase? Bien, yo los escucho hablar y digo, bueno, ¿con qué tres conceptos principales me quedo a la hora de hablar de seguridad en la cadena de suministro? ¿Qué cosas tengo que priorizar? De lo que ustedes me dicen, yo me quedo con paciente en primer lugar, cooperación en función de lo que significa el intercambio, ¿no? Y el aprendizaje también de las experiencias, y comunicación, por lo que tú estabas diciendo, no temer preguntar, sí comunicarse. ¿Qué otros aspectos podemos sumar? ¿Qué son prioridades? Ustedes dicen, bueno, para afinar esto. No, teniendo en cuenta todos los factores que forman parte de la cadena de suministro, yo creo que buscar la mejora continua, que va a ir de la mano de todo esto que fuimos hablando y trabajando. Yo creo que igual en todas nuestras empresas nosotros buscamos eso, buscamos cómo hacer más eficientes nuestras cadenas de suministro, nuestros procesos, y esto nos va a llevar a los resultados que esperamos y que buscamos. Obviamente hay algunas cosas que nos generan más desafío, más incertidumbre, no tenemos todos los conocimientos, no intercambiamos información. Bueno, preguntemos qué es lo que podemos hacer, qué buena práctica tienen acá que en otro país no la tenemos, qué hacen ustedes con, tengo este problema, tengo este producto que apareció de tal manera, a ustedes les pasó, qué hicieron. Bueno, ese intercambio yo creo que también es uno de los pilares fundamentales como mencionaste. Bien. Sí, y yo un poquito para agregar, creo que el tema de la educación es súper importante, ¿no? No sabemos todos, hay cosas que cambian vertiginosamente, súper rápido, nos tenemos que ayornar a las nuevas tecnologías, a los nuevos procesos, a las nuevas maneras de hacer las cosas. Ojalá que no venga ninguna pandemia más, pero bueno, otros obstáculos van a ir apareciendo en el camino y tenemos que doblegarlos. Entonces, de alguna manera, la educación constante en todos los que estamos, no solamente educación en cargas de riesgo, por ejemplo, para nuestros agentes de carga, o educación de cómo manipulamos la mercadería en una cámara de frío. No, todos nosotros como responsables de las cadenas somos responsables de seguir educándonos y seguir brindando educación para los que tenemos alrededor, para poder ir sumando en conjunto. Pueden compartir con nosotros, deben tener muchos casos de éxitos y de buena resolución, pueden compartir con nosotros alguna experiencia que les haya sucedido en primera persona. ¿Cuáles fueron los desafíos y cómo lo resolvieron? Quizás como para dar un caso de ejemplo de un tema de falsificación o contrabando, sin entrar quizás en detalles o información confidencial, ¿no? Hay mercados como Venezuela, donde hay empresas que no están instauradas con un domicilio legal y no están autorizadas para hacer esa venta o distribución de medicamentos. ¿Cómo hacemos nosotros si detectamos que hay un producto de nuestra compañía, ¿no?, vendiéndose o haciendo publicidad de ese medicamento en un mercado que sabemos que no estamos autorizados, Bien, poniendo en riesgo la seguridad del paciente y la imagen y reputación de la compañía? Porque recordemos lo que hablamos antes, ¿no?, no es solo el paciente, también hay un montón de temas financieros, de reputación y de imagen. Y ahí, ¿cómo entra desde seguridad? ¿Cómo contactamos a calidad? ¿Cómo tratamos de conseguir una muestra? ¿Cómo llamamos al equipo de legales responsables de esa región o de ese país para ver cómo contactamos a la autoridad regulatoria? Y en países donde entendemos que quizás, lo mencionaban un poco antes, la corrupción o temas difíciles de manejar,
cómo esta cooperación y trabajo en equipo, y cómo, en mi caso, preguntando a otra compañía que le había sucedido lo mismo, pude llegar a la persona indicada para que me diga cómo accionar en un lugar donde quizás las reglas no son tan claras o no tenemos la experiencia porque no estamos constituidos ahí. Exacto. Así que yo creo que esto de la comunicación nos lleva a decir, bueno, es importante y hay que empezar a hacerlo. Natalia, ¿recordás alguno? Sí, nosotros tuvimos unos casos bastante fuertes en Ruche con respecto a la pandemia. A ver. En realidad, bueno, la pandemia nos pegó a todos, Sí. algunos más, unos menos, pero en el mundo logístico nos pegó a todos por igual. Imagínense, o sea, voy a volver unos años atrás cuando nos pasó que se pararon las importaciones, se paró el mundo logístico, había un caos, había un tema de dónde voy a conseguir el medicamento, qué hago, cómo hago, qué pasa en el país, qué pasa en los otros países de Latinoamérica. Y qué pasa ahí cuando un laboratorio da un faltante de producto y tiene que comunicar, el mercado de contrabando se abre al 500%. Entonces, y ahí volvemos a resaltar el tema de la comunicación. Cuán importante es, más allá del caos mundial que había en ese momento, el mantenernos centrados y comunicados con todos los agentes, con nuestros agentes de carga, con nuestros transportistas, con nuestros depósitos, entender cómo era la seguridad de esa cadena de suministro, si teníamos que reforzar el término de seguridad concreta de tener patrulla cuando los camiones iban a hacer las entregas, sobre todo por esto de cómo comunicamos y qué decimos y cuándo, ¿no? Porque estábamos en un mundo súper pandémico que cualquier comunicación disparaba una ola de repercusiones que no lo podíamos manejar. Entonces, de alguna manera, eso de qué es lo que tiene que llegar a la opinión pública, qué es lo que tiene que llegar al paciente y cómo desde la cadena de suministro, de logística propiamente dicho, lo podemos hacer más leve, porque el impacto puede ser peor. Amortiguar. Porque en términos de comunicación podemos estar diciendo con las mejores palabras del mundo, pero si el que recibe no lo está recibiendo de la misma manera, con la misma intención que se le está dando, puede, la verdad, que volverse. Sí. Entonces, de alguna manera, en la pandemia todos aprendimos muchas cosas, desde la individualidad de nuestras casas hasta la formalidad de nuestros lugares de trabajo, pero creo que una de las cosas es cómo comunicamos, a quién y en qué momento hay que dar la respuesta contundente o el no preciso a tiempo para que las cosas no se salgan, digamos, del camino correcto. Excelente. Están llegando preguntas de ustedes y queremos incentivarlos a que envíen aún, si tienen. Mira, les voy a contar. Una de las preguntas que llega es, considerando el punto de la cooperación entre las farmas para la modernización de los servicios, ¿se debería hablar de una red de suministro en lugar de una cadena? Bueno, es un buen término, sí, red de suministro. ¿Puede funcionar? Cadena de suministro viene de hace muchos años, digamos, Sí. ¿no? Cuando se armó la cadena de manufactura y de suministro y demás, y son como varios nodos que van uno detrás de otro hasta el nodo final. De alguna manera la red responde más a una integración y creo que es buena la precisión. Sí, quizás, como mencionaban antes, creo que cuando hablamos de que tenemos una sola autoridad regulatoria para toda Europa, una red de suministro es algo que puede ser más lógico y sensato de escuchar. Yo creo que acá donde tenemos distintas normativas y complejas en países que están tan cercanos, yo creo que va a ser difícil, pero es un desafío que tarde o temprano va a llegar y vamos a tener que hacer estos procesos más simples y sencillos, ¿no? Bien, agregan acá. ¿Dónde podemos encontrar a los actores interconectados transmitiendo un know-how y feedback entre todos en pos del cliente final? Es una buena pregunta. Como ámbito. Sí, Quizás esa propia red. Quizás ahora estamos, bueno, esto es un foro de alguna manera que nos nuclea a todos. Exacto. Y que de alguna manera puede ser un buen tema para la próxima edición de cómo nos mancomunamos en el bien común. Cada uno de los actores tiene su propio foro de intercambios de buenas prácticas y demás, pero a no ser que alguien sepa que hoy existe, yo la verdad desconozco, pero de alguna manera se puede. En mi caso, que en Argentina tenemos un foro de seguridad en la cadena de suministro muy específico a lo que es seguridad patrimonial, robo, contrabando, en transporte y depósitos, ¿no? Donde una vez al mes nos juntamos, compartimos buenas prácticas. Si tuvimos algún incidente quizás muy grave lo mencionamos, o si sabemos que hay algún producto que se está vendiendo o a esta empresa le pasó algo, nosotros nos llevamos eso y lo evaluamos localmente. Son todas cosas a considerar y que yo creo que esto de la cooperación tarde o temprano va a suceder en todos los ámbitos, no solo en seguridad, en calidad, en logística, en higiene y seguridad y medio ambiente. Yo creo que todas las áreas tarde o temprano es algo que va a salir. Excelente.
ya para finalizar, algún concepto para cerrar la presentación y decir, bueno, esto es medular y tenemos que avanzar en esta área. No, creo que lo simplificaste muy bien cuando lo mencionaste, ¿no? Esto de la cooperación, esto de buscar la mejora continua, ver cómo hacemos nuestros procesos más eficientes en busca de la seguridad correcta en la cadena de suministro y poner siempre el foco en lo que salió en casi todas las respuestas, ¿no? Que es el paciente. Yo creo que con estas tres cosas y empezar a trabajar un poco más en conjunto, porque quizás alguna empresa está haciendo una buena práctica que yo la puedo adoptar, o quizás no hace falta que perdamos tiempo haciendo eso porque ya lo hizo otra empresa que está en el mismo distribuidor que nosotros, y nos enfocamos en otra cosa que quizás ahora entendamos que es más importante. Yo creo que... Y esa comunicación está aceitada. Y hay que empezar a aceitarla, creo que un poco más después de todos estos tipos de temas que fuimos hablando, porque se repitió en el primer foro cuando hablábamos esto de, bueno, quiero venir a Uruguay, quiero que invertir, ¿qué estamos haciendo? Bueno, esa comunicación creo que va a empezar a fluir cada vez un poco más y va a ser más simple las cosas. Bueno, agregando a lo que ya se dijo, más allá de la comunicación, vuelvo a insistir en la reeducación, ¿no? La mejora continua tiene aparejado el tema de educación también, educación continua. Los procesos se adaptan a las necesidades que tenía un paciente o una industria hace 3 años es distinta a las necesidades que tenemos hoy, entonces de alguna manera educación, mejora continua, comunicación van todas de la mano. Natalia, Germán, muchísimas gracias. A ustedes, un gusto, un placer. Por la interesante y creativa propuesta que trajeron, interactiva, donde pudimos todos participar y conocer un poco más sobre esta área. Un gusto tenerlos acá. Muchas Gracias. Un saludo a todos.